Hola, bienvenidos a esta segunda parte del bloque 1, las funciones del lenguaje. Soy la docente Maribel López Uribe del taller de lectura y redacción 1 de la Academia de Comunicación y Lenguaje. Bloque 1. El bloque 1 tiene un aprendizaje esperado, que es aplicar las funciones del lenguaje en los diversos contextos en el que se desenvuelve. Las habilidades que deberás de adquirir es reconocer las funciones del lenguaje, tanto en la vida cotidiana como en los textos. Y deberás de adquirir los conocimientos de las funciones del lenguaje, referencial, apelativa, sintomática, fática, poética y metalingüística. ¿Por qué es importante conocer las funciones del lenguaje? El lenguaje es la forma de comunicación humana y el éxito que logremos a través de él depende de cómo lo utilicemos en nuestra vida diaria. ¿Con qué finalidad nos comunicamos con los demás? A esta finalidad se le llama intención comunicativa. Las intenciones con las que nos comunicamos son varias, por ejemplo, para pedir algo, dar órdenes, informar, saludar o recrearse, decir cómo nos sentimos o dar instrucciones. El modelo de Jacobson es precisamente el que vimos en el video anterior con el circuito del habla. ¿Quién fue Jacobson? Jacobson es un lingüista que va a animar la conformación del Círculo Lingüístico de Praga. También formó parte del movimiento del formalismo ruso. Jacobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Según este modelo, el proceso de la comunicación lingüística implica 6 factores constitutivos que nosotros ya estudiamos en el anterior video, que vimos en el círculo del habla, que es el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el referente. Y también caracterizó mejor las funciones del lenguaje de Buller y añadió otras 3 sobre los ejes de los factores de la comunicación, que son precisamente las funciones del lenguaje. Estas funciones del lenguaje son la referencial, que se refiere a hechos, cosas e ideas, personas o animales y se manifiesta en oraciones enunciativas. Su intención comunicativa es dar información. La función sintomática se refiere al propio emisor o el hablante y se manifiesta en oraciones admirativas y enunciativas. Su intención comunicativa es expresar sentimientos, emociones o síntomas físicos. La función apelativa se refiere al receptor u oyente. Se manifiesta en oraciones imperativas, exclamación, interrogación, y su intención comunicativa es hacer que el receptor actúe, es decir, mover a la acción. La función fática se refiere al canal de la comunicación. Se manifiesta en frases hechas y repeticiones. Por ejemplo, la intención comunicativa es abrir, mantener o cerrar la comunicación. La función poética se refiere al propio mensaje, se manifiesta en figuras poéticas y retóricas. Y su intención comunicativa es causar extrañeza, usar la lengua como un arte. La función metalingüística se refiere al código mismo, a la lengua, en este caso el español, y se manifiesta en oraciones enunciativas. Su intención comunicativa es conocer y compartir mejor el código, es decir, nuestra lengua materna, el español. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de las funciones. La función referencial o informativa del lenguaje se cumple en textos cuya finalidad es informar a otros de un suceso, hechos, eventos o cualquier situación de la realidad. Los tipos de texto donde se cumple la función referencial son, por ejemplo, los textos científicos, escolares o el ensayo. Los textos periodísticos, como la noticia, el reportaje, la crónica o la entrevista. Los documentos administrativos son, por ejemplo, los memorándum, las solicitudes, las actas, las cartas y informes académicos o de actividades en conferencias académicas, técnicas o científicas, o bien el cartel. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de la función referencial en un artículo de una revista. ¿De qué nos habla el artículo? Bueno, que un equipo de arqueólogos halló una tumba. ¿En dónde la halló? En la colina de Dra Abu Naga, Luxor, Egipto. ¿Y cómo es lo que fue hallado? Bueno, es un tesoro de 18 puertas, tiene más de 3.500 años de antigüedad, mide 450 metros cuadrados y perteneció a un noble faraónico. Como podemos ver, aquí encontramos una enunciación del suceso arqueológico y además una descripción
descripción, en este caso de la tumba. Esto es la característica de la función referencial, porque nos están dando datos que suceden en el mundo, a las personas, al mundo natural, en fin. ¿Qué es una oración enunciativa? Una oración enunciativa es aquella que tiene un verbo en modo indicativo, a yo. El modo indicativo es el que señala las acciones que seguramente se hicieron, se hacen o se harán. Las oraciones enunciativas son propias de la función referencial porque en ella se contienen datos claros y objetivos. Veamos ahora la función apelativa. La función apelativa o connativa viene del latín connatus, que significa intento. Es la función del lenguaje que se utiliza cuando intentamos que el receptor del mensaje reaccione de alguna manera, responda a una pregunta, acceda a un pedido, sea convencido. Utiliza oraciones imperativas, exclamativas, interrogativas y, sobre todo, hace uso de la argumentación. Los tipos de texto que cumplen la función apelativa o connativa del lenguaje son la publicidad. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver en la imagen la representación de un refresco muy conocido por ustedes y además una oración imperativa. Estas oraciones imperativas son en el modo imperativo, o sea, tienen un verbo en modo imperativo, que es el modo de las órdenes. El modo imperativo únicamente tiene un solo tiempo, que es el presente. Las órdenes solo se dan en presente. Los mandatos solo se dan en presente. Refréscate ahora. Entonces tenemos una oración imperativa, un mandato que relaciona justamente con el refresco. Refréscate ahora. ¿Con qué? Pues con este refresco. La función apelativa también la vamos a encontrar en la argumentación, en la editorial, en los artículos de opinión y en la columna, también en la crítica. En los discursos, como el discurso político, el filosófico y el religioso. Y en los ensayos, en los instructivos y en la carta. Las editoriales o los artículos de opinión expresan lo que algún especialista piensa o cree o ha investigado de política, de economía, de historia o de una noticia que esté sucediendo en el presente y que se anuncie en el periódico. La editorial también es la opinión de quien está dirigiendo el periódico. La columna tiene la misma función que el artículo de opinión. La crítica, esta puede ser un análisis que se hace de una obra de arte, donde un crítico especializado nos da la opinión sobre esa obra en especial. Los discursos políticos, por ejemplo, cuando escuchamos a un candidato queriéndonos convencer para que votemos por su partido o por una persona en particular. También está, como ya les había dicho, el filosófico y el religioso. Y los ensayos, que pueden ser escolares o también pueden ser hasta científicos. Y las cartas, sobre todo las cartas comerciales. La función sintomática o expresiva. En esta función el lenguaje cumple el poder mostrar síntomas o expresiones del emisor o del hablante, cuando permite que este emisor comunique a otros sus estados de ánimo, sus emociones o sus sentimientos. En el discurso oral es fácil reconocer las emociones o sentimientos si observamos los gestos, las posturas o escuchamos la entonación, el tono y timbre de voz. Pero en el discurso escrito se debe observar en el texto elementos como oraciones exclamativas, puntos suspensivos, uso del diminutivo, entre otros. Y entre otros está, desde luego, las figuras literarias, ya sea poéticas o retóricas. Vamos a escuchar a Jessie and Joy, que nos canta una canción muy emotiva que puede ser un ejemplo perfecto para que comprendamos la función sintomática o expresiva. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tu libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De lo
los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Solo es un ejemplo, así que no podemos escuchar toda la canción. Eso lo tendrán que hacer ustedes en sus casas. Pero esto, como les decía, es un ejemplo perfecto de la función sintomática o expresiva. He puesto en color rojo algunas expresiones que quiero que analicemos para que comprobemos que se está realizando la función sintomática o expresiva. Dice en color rojo: no siento tu calor, te digo lo que siento. El sentir. Cuando nosotros vamos al médico y nos preguntan, ¿qué es lo que siente usted? Y le decimos, fíjese que me duele la garganta, me duele el estómago, o siento esto o lo otro. Es decir, le estamos expresando a nuestro médico los síntomas que él puede identificar de una enfermedad o de otra. Por eso, este ejemplo es muy interesante porque dice exactamente la palabra siento. No siento tu calor. Te digo lo que siento. Es decir, nos está expresando síntomas. Y en las oraciones exclamativas encontramos expresiones. ¿Cómo vamos a identificar una oración exclamativa? Bueno, porque esta se abre con un signo que es un palito con un puntito arriba. Se llama signo admirativo. Ya me lo sé. Se cierra con el signo admirativo. El cierre es un palito y el puntito va hacia abajo. Esta es una oración exclamativa. Lo que tenemos abajo es una cláusula también muy interesante, porque además tenemos una oración imperativa. Toma todo lo que quieras. Esta es una cláusula que tiene oraciones subordinadas y además oraciones coordinadas, que ya veremos más adelante. En esta oración imperativa también es una oración exclamativa. Sabemos que es imperativa porque está a manera de orden, de mandato. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Esa es una oración coordinada. Toda la cláusula es una exclamación y lo sabemos porque tenemos los signos de admiración que abren y cierran la cláusula. Vamos ahora a ver la siguiente función, la función fática. La función fática, o también llamada relacional, fue descubierta por Romar Jacobson a mediados del siglo XX. Esta puede ser usada para emitir saludos, despedirse o interactuar cordialmente en una conversación. Igualmente se manifiesta al decir algunas frases que permiten mantener el diálogo y llamar la atención del receptor para empezar, mantener o terminar la interacción entre un emisor y un receptor. En este tipo de comunicación no existe ningún contenido de valor lingüístico, más allá de abrir el canal de comunicación, mantenerlo, cerrarlo. Fundamentalmente es usada como herramienta precisamente para saludar, despedirse o asegurarse que el interlocutor está escuchando. Utiliza frases hechas: hola, hasta pronto, ¿qué tal?, adiós o buenas noches, entre muchas. También en los presentadores, cuando vamos a un espectáculo y empieza a decir buenas noches, señoras y señores. Lo que hace con esto es que abre el canal de comunicación, llama la atención de la audiencia. Entonces, la pone lista para recibir el mensaje que continúa. He tomado este ejemplo porque este tipo de imágenes se han hecho muy populares. Las recibimos constantemente por el Facebook o también por el WhatsApp. Aquí lo que quiero que noten, el buenos días. Este buenos días le está diciendo el emisor al receptor que abre el canal de comunicación y que a partir de ese momento puede iniciarse una conversación o mantenerse a lo largo del día. Podría aparecer otra a mediodía que diga buenas tardes o que tengas una excelente tarde. Esa nos ayuda a mantener el canal de comunicación. Pero cuando decimos buenas noches, mandamos nuestra imagen con un buenas noches, le estamos diciendo a nuestro interlocutor que bueno, ha terminado el día, cerramos el canal de comunicación porque ya no vamos a estar disponible. Esta es entonces la función fática. Se me viene a la mente ahorita un ejemplo que es muy común y que todo mundo hemos recurrido a él. Cuando vamos por la calle y encontramos a alguien que conocemos, imaginémonos de banqueta a banqueta, ¿no? O lo vemos pasar o pasa junto a nosotros, cualquier circunstancia. Y decimos, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va?
No, pues estupendo, con algunas cosillas, ya sabes, pero nada que no se pueda arreglar. Ah, qué bien, me gusta. ¿Cómo la familia? Ah, todos muy bien. Bueno, nos vemos pronto. Sí, saludos a todos. Adiós, adiós. ¿Eh? No hay un mensaje de fondo importante más allá que el mantener, el abrir, el mantener el canal de comunicación con nuestros interlocutores abierto siempre. Porque seguramente si pasamos de lado y no los saludamos, pensamos que algo ha ocurrido porque ha cerrado su canal de comunicación hacia nosotros. La función metalingüística. La función del lenguaje relacionado con la reflexibilidad o habilidad de reflexionar sobre cómo nos comunicamos y sistematizamos el uso de la lengua, es decir, usar la lengua, nuestro idioma, para hablar sobre la lengua misma. Pensemos sobre hablar sobre nuestra lengua materna, que es el español. Nos permite a los hablantes resolver problemas lingüísticos como el significado de las palabras o problemas gramaticales. Es decir, tomamos nuestro idioma como objeto de estudio. Utilizamos un metalenguaje, por eso es función metalingüística, palabras creadas para el estudio de la lengua materna, en este caso del español. Aquí he señalado yo con rojo algunas palabras que pertenecen a este metalenguaje, que las aprendimos desde que tuvimos nuestra primera clase de español. La clase de español tiene precisamente ese fin: enseñar la lengua escrita, en este caso el español de forma escrita. De manera natural desarrollamos nosotros nuestra lengua materna, aprendemos a hablar en español, pero cuando estamos aprendiendo a escribirla, es decir, a utilizar el código, nos vemos obligados a utilizar un metalenguaje para poder señalar las particularidades, las palabras que nos pueden ayudar a comprender. Por ejemplo, la palabra camión es una palabra aguda. La palabra aguda es una metapalabra que nos ayuda a comprender el tipo de palabra en especial entre las muchas que conforman el léxico español. La primera palabra después del punto se escribe en mayúsculas. La conjugación de los verbos depende de la persona y el número. Ahorita, por ejemplo, que estábamos hablando sobre los tipos de oraciones, hicimos referencia a los verbos en modo indicativo y en el modo imperativo. Estamos utilizando en ese momento un metalenguaje y eso es lo característico de la función metalingüística. La función poética. La función poética, también llamada función estética, es la que se utiliza para producir una sensación estética de agrado, belleza o gracia. El elemento central es la forma del mensaje, ya que un mismo mensaje con el mismo contenido puede comunicarse de diversas formas, recurriendo a diferentes palabras, expresiones y entonaciones. Con esto queremos decir que el lenguaje, sobre todo el lenguaje literario, no tiene un mismo significado siempre, no es unívoco, al contrario, puede tener muchos significados, por eso se le llama también polisemántico. Esta función es muy utilizada en literatura, refranes, rimas, poemas, textos dramáticos, canciones, entre otros, como los textos narrativos. También es común el uso de esta función en la publicidad comercial y en el habla popular. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a escuchar a Elsa Cross con un fragmento de su obra De Vacantes. Si ustedes quieren escucharla completa, aquí les dejo la liga. Mientras tanto, solamente vamos a utilizar un pequeño fragmento para ejemplificar la función poética del lenguaje. De Vacantes, Elsa Cross. Uno. En la fuente nos hemos sumergido. A su corriente dejamos nuestros cuerpos como bancos errantes, tierra que se desprende llevándose la orilla de espadañas. Fluimos por sus transparencias y en el fondo de ese lecho nuestras piernas rozaban un musgo suave. Plantas se enredaban a los pies. Sentíamos el paso de esos peces que a un descuido, decían, se pegaban entre los muslos de las mujeres.
Aquí está el texto de Vacantes. En la fuente nos hemos sumergido, a su corriente dejamos nuestros cuerpos como bancos errantes. Aquí encontramos una figura literaria, en este caso una figura retórica. En el lenguaje literario encontramos figuras poéticas y figuras retóricas. Es precisamente el lenguaje literario lo que hace característico a los textos literarios, donde la función poética se manifiesta muy claramente. Aquí tenemos una figura retórica que es una comparación. Lo sabemos porque tenemos la palabra como. Entonces, nuestros cuerpos como bancos errantes. Estamos comparando nuestros cuerpos con los bancos errantes. No es la única figura que utiliza. Llevándose a la orilla de espadañas, encontramos también una metáfora y sobre todo varios hipérbatos. El hipérbaton es una figura retórica conocida también como metataxas porque va a incidir sobre la sintaxis del idioma. ¿Qué es la sintaxis? No es otra cosa más que la forma en que nosotros acomodamos las palabras en la oración. Sujeto, verbo, complementos. Pero ¿qué pasa si el verbo lo mandamos al final o los complementos aparecen primero y enunciado en medio el sujeto? Esto es un hipérbaton. Voy a ponerles un ejemplo. Fuimos por sus transparencias y en el fondo de ese lecho nuestras piernas rozaban un musgo suave. Tierra que se desprende. Cuando puede decir se desprende la tierra. En fin, pasemos a la siguiente función. Este modelo de Jacobson sobre los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje es bastante ilustrativo de cómo se relacionan las funciones del lenguaje con los elementos del proceso comunicativo. En el emisor es donde va a incidir la función emotiva. ¿Por qué? Porque es el emisor el que manifiesta síntomas o bien expresa una emoción, como lo vimos en la canción de Jesse and John. En el receptor se va a incidir la función connotativa. ¿Por qué? Porque el mensaje del emisor va a mover a la acción al receptor, al pedirle que haga algo o al convencerlo para que piense de determinada manera o haga determinada cosa, hasta tomar un refresco, como en el caso del ejemplo anterior. En el contexto incide la función referencial, porque la información sobre las cosas, sobre las personas, sobre el mundo natural, están fuera del acto comunicativo del emisor y el receptor. Son cosas que pasan a nuestro alrededor. En el mensaje incide la función poética, porque es el mensaje el que se hermosea, es el mensaje el que se hace expresivo, es el mensaje donde se pone belleza a través de las palabras. Y en el código incide la función metalingüística, porque el código, recordemos, es nuestra lengua misma, es el español. Y cuando nosotros estamos estudiando nuestro propio idioma, es decir, lo estamos tomando como objeto de estudio, estamos utilizando un metalenguaje. Por eso decimos que incide en nuestro código. Normalmente les menciono, el código es nuestra lengua, la lengua española. Y en el canal es la función fática. Ya habíamos dicho que abrimos, mantenemos o cerramos el canal de comunicación. Por eso, sobre el canal incide la función fática. Aquí les dejo este esquema que yo tomé de la red. Pido una disculpa, no sé precisamente de quién sea. Es muy útil, decidí tomarlo porque aquí resume todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Si ustedes tienen alguna duda, pueden analizar este esquema donde se mencionan todas las categorías que hemos hablado ahorita en este tema de las funciones del lenguaje. Aquí les dejo también algunas referencias, algunos libros, unos textos como es el de Ávila, La lengua y los hablantes, que es un libro muy interesante, muy importante de los años 70 y sigue siendo el libro de cabecera. Actualmente lo encontramos hasta digitalizado ya en la red. Algunas ligas donde ustedes pueden acceder a profundizar sus conocimientos o bien adquirir mayor información sobre funciones del lenguaje que aquí hemos tratado. Lo que queda ahora es recomendarles que se comuniquen con sus docentes porque ellos les van a dejar actividades con las cuales van a practicar con el contenido, van a reconocer qué tanto aprendieron y evaluar finalmente sus conocimientos. Eso es todo por mi parte. Nos vemos pronto. Hasta luego.